La historia no es solo el relato de lo que sucedió, es un espejo donde el hombre se encuentra a sí mismo. Pero, ¿qué vemos cuando miramos a ese espejo? ¿Una imagen nítida quizás o fragmentos dispersos de aquello que intentamos reunir? La historia no es lineal ni estática, es un tejido en constante transformación, hecho de memoria, silencio y olvido. Cada generación la reescribe, no solo para entender el pasado, sino para comprenderse a sí misma. Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha sentido la necesidad de conectar con su pasado. Pero ¿por qué? ¿Es el pasado una respuesta o una pregunta que nunca se termina de formular? La historia, pues, más allá de los eventos y de las fechas, es una danza entre lo tangible y lo intangible, entre lo racional y lo imaginado. No basta con registrar lo sucedido, hay que entender su eco, su peso en el presente. El tiempo, esa materia escurridiza, no solo avanza, se repliega sobre sí misma, se confronta, incluso nos desafía. La historia es la brújula con la que navegamos en ese tiempo, o en un tiempo. Nos permite descifrar los patrones que se esconden en la aparente aleatoriedad de los acontecimientos, dándonos las claves para entender no solo de dónde venimos, sino hacia dónde podríamos ir. En cada rincón del pasado hay algo que vive aún en el presente, monumentos que resisten al tiempo, voces que se niegan a ser olvidadas, lecciones, lecciones que claman por ser aprendidas. Pero también hay silencios, huecos en los relatos oficiales, ausencias que revelan lo que hemos decidido dejar atrás. La historia no es solo lo que recordamos, sino también lo que elegimos olvidar. ¿Qué papel jugamos nosotros en este diálogo con el pasado? Al interpretar la historia, no solo desenterramos lo que fue, sino que transformamos nuestra visión del presente. En cada interpretación, en cada pregunta, la historia se vuelve un puente entre lo efímero y lo eterno, un espacio donde el pasado no es solo un lugar lejano, sino que, a viva voz, es una presencia viva que nos interpela. Mirar al pasado no es un ejercicio de nostalgia, es un acto de construcción. Construimos sentido, identidad, memoria, pero también construimos futuro. La historia nos muestra que cada elección es importante, que cada pequeño acto deja una huella en el vasto lienzo del tiempo, porque, al final, la historia no es un registro de lo que fue, es un mapa que nos guía hacia lo que podemos llegar a ser. El hombre que aprende a aprender está aprendiendo toda su vida y enriqueciendo su acervo cultural y mental toda su vida. El hombre conquistó el mundo de las cosas, pero con un gran riesgo para su alma, ha terminado por cosificarse. Él mismo se transformó en cosa. ¿Qué es el tiempo? El tiempo. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. Sí, siempre sentía que era el tiempo, pero no sabía definirlo. Y lo dijo muy bien. Para mí es el problema esencial, es la perplejidad esencial. Ya que es el problema de nuestra identidad personal. Porque si yo pienso en mí, yo no soy solamente el que existe en este momento, ya que en este momento yo podría ser cualquiera de ustedes, y ciertamente no soy cualquiera de ustedes, soy yo, soy Borges. De modo que yo soy también mi pasado, pero ese pasado, en su mayor parte está olvidado, y sin embargo hay algo que persiste. Bueno, ahí está todo el misterio del tiempo, ¿no? Que se siente muy claro en el caso de la identidad personal. ¿Qué hace que uno sea el mismo a lo largo del tiempo? Y sin embargo uno ha olvidado la mayor parte del pasado. Lo que se recuerda del pasado es mínimo, ¿no? Y lo que se olvida es casi todo. Cada día supongo que habrá miles de percepciones, miles de recuerdos, de nostalgias, quizá de infiernos y de cielos también. Estoy convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. A través de su conciencia como país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino.
Recuerdo perfectamente bien que nuestro país nació diciendo por aquí. No quiero que venga nadie a decirnos a estas alturas por dónde es. Creo firme y ciegamente que Venezuela nació para ser líder y decir cuál es la senda, no para seguir otras. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí misma. El problema no es material, el problema es mental y emocional. Recuerdo la primera vez que jugué Age of Empires 2. Era un niño, apenas entendía qué significaba construir un imperio, pero estaba fascinado. No sabía qué era exactamente el feudalismo, ni podía distinguir entre los bizantinos y los sarracenos, pero ahí estaba yo, moviendo aldeanos, recolectando madera, construyendo castillos, creando mi propia historia, o al menos eso pensaba en aquel momento. En ese entonces, no entendía que detrás de cada ciudad, de cada civilización y de cada escenario habían siglos de historia condensados. Age of Empires 2 no era un solo juego para mí, era un mapa interactivo. Un mapa interactivo del pasado, una invitación a explorar lo que había aprendido en los libros de historia, pero con la libertad de reescribirlo. Fue ahí donde descubrí que la historia no solo se lee, se vive y a veces incluso se juega. ¿Acaso la historia será una repetición constante? La historia está determinada por los hombres, dependiendo de las características que estos tengan en un periodo, harán las mismas cosas o estarán determinados a hacer las mismas cosas por su devenir histórico. Voltaire habló sobre que la historia no se repetía. El hombre sigue siendo el mismo. ¿Qué querrá decir él? ¿O qué querrá mostrarnos él? De buenas a primeras, esta frase de que la historia se repite, llegada por Marx, evidentemente, nos deja mucho que pensar, porque si la historia se repitiera, ¿por qué yo no soy igual a mi padre? O a mi abuelo, o a mi bisabuelo, si es que apenas sé la fecha de nacimiento y el nombre de él. Porque les pregunto a ¿ustedes saben más allá de sus bisabuelos? ¿Saben qué pasó antes de sus bisabuelos, por ejemplo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Los hechos de su tiempo en el mundo. Así nos pasa a nosotros con la historia. Muchas veces ignoramos y nos quedamos en meras fechas, nombres, apellidos, sin conexiones algunas. Simplemente lo tenemos como un recuerdo, como algo que ya habíamos hablado en la introducción de este video, como un olvido, una imaginación de aquello que alguna vez pasó y que nosotros no sabemos. Pero para eso es la historia, para estudiar eso que se olvidó, para recordarnos qué fue lo que pasó y tener un registro sobre los hechos del ser humano. La forma de contar historia a lo largo del tiempo ha sido muy variada, desde un ámbito heroico, como lo que fue la historia precientífica, desde los tiempos de Heródoto hasta finales del siglo XIX, inclusive en algunas ocasiones donde se trataba bastante los datos de manera muy lineal, sin conexión alguna, exaltando lo heroico de los personajes, los hechos del tiempo del ser humano. No seguían un método, no seguían ninguna instrucciones. Era principalmente una recopilación de información que no tenía más allá de un fin propósito, sino de tener un registro. Muchas veces por instituciones, muchas veces por individuos, pero al fin y al cabo un registro. Esto pasó. Cuando aparece el final dentro de este siglo XIX, aparece el positivismo, la determinación de que el ser humano, la única manera y lo único que le está pasando es seguir avanzando, es el progreso, hasta que finalmente apareció una escuela que lo iba a cambiar todo.
Por acá en la tarjeta hablamos muchísimo sobre esta escuela que lo va a cambiar todo, la escuela de los anales. Una escuela que va a proponer de que la historia no siempre es progreso, no siempre es lineal, no siempre va hacia arriba, sino que tiene unas vías, ¿cierto? Unas vías que están luchando constantemente entre sí, entre lo que fue bueno y malo. En otras palabras, una historia que nos refleja de que nosotros no somos los más buenos de los buenos, ni tampoco los más malos de los malos. Existen cosas buenas y cosas malas, y que lo sintetiza en muchas disciplinas para estudiar al ser humano dentro de un contexto de espacio y tiempo. También es una lucha, por supuesto, de los anales, en contraposición, en contraparte, contra el marxismo, lo que sería la escuela marxista. Una escuela que propone que la historia está constantemente sacando copias de una genuinidad, una lucha constante, como diría Friedrich Hegel, sobre la tesis y la antítesis. En esta lucha encarnizada que ha tenido el tiempo del ser humano, siempre va a surgir una nueva tesis y una antítesis la va a acabar. Esta se transformará en la tesis y seguirá así sucesivamente. Por tanto, la historia es una repetición de que el ser humano tiene un comportamiento, pero lo llevan a su máxima exponencia. Porque sí, los seres humanos somos iguales que los seres humanos de Roma. Somos parecidos, por supuesto. Psicológicamente nos engañaban, por supuesto. Psicológicamente nos podían traicionar, psicológicamente nos podía ir mal económicamente. Es decir, se repetían patrones, mas no exactamente igual el hecho. De eso se trata también un poco lo que tiene que ver con las circunstancias de un momento determinado. No se puede evaluar repeticiones sobre eso, pero tampoco determinismo, como lo hablamos en este corto periodo de tiempo. La historia es un campo vivo entre la lucha, la determinación, el diálogo, que constantemente a través de la voluntad humana es lo que permite que la historia se mueva. Pero también hay que incluir otra cosa: la aleatoriedad, el azar. La voluntad humana no puede estar juzgada simplemente sin aleatoriedad que hay ahí, el azar. Muchas veces el pretender hacer cosas buenas o cosas malas no salen a la luz, no siguen adelante porque existe un contexto del azar, de otras circunstancias que abarcan a una sociedad, a un individuo, a un hecho, para que no se dé exactamente como estaba planificado. Por eso es que la historia es subjetiva en ese aspecto. Podemos estudiarla, existe un método, es una técnica, pero al fin y al cabo todo tiene relación y existen tantas variables, existen tanto en juego, y el ser humano es eso, es un juego que no podemos decir que está objetivamente estudiada o que se puede estudiar objetivamente. Y allí viene lo otro. Así como queremos hacer cosas buenas o malas pero que no salen, no podemos juzgar a las personas diciendo que este fue malo o este fue bueno, porque la historia no se trata de eso. La historia es lo que es lo que pasó, no tiene que ver nada con la ética. Y volviendo al principio, el olvido, ese olvido, el olvido que nos llama a recordar qué fue lo que pasó y por qué es útil. Porque la historia es una lección. Después del fin de la escuela de los anales y las nuevas corrientes, como la historia de la mujer o del género, la historia ambiental o ecológica, o la historia en proyección hacia el futuro, la historia prospectiva, y otras múltiples variantes que quieren estudiar la historia en la actualidad, como la historia también del presente, siempre van en una misma línea: el cambiante movimiento del ser humano, no solo hoy, no solo ayer, sino desde su existencia. La historia busca hallar un flujo continuo, algo que nos ayuda a discernir, saber, comprender nuestro lugar en el mundo, un patrón, una línea de conexiones que nos permitan entender por qué estamos donde estamos, por qué somos lo que somos. Nietzsche, en el Eterno Retorno, habla de esto. Habla de que la naturaleza del ser humano es entenderse a sí mismo para comprender hacia dónde va.
y que cada vez que lo hace, cada vez que intenta comprenderse, siempre lo hace con mayor intensidad, con mayor fuerza. Uno se puede preguntar, si estuviéramos en esta posición, así como en el videojuego Age of Empires 2, ¿será que nos pueden olvidar? ¿Será que si no hacemos la alianza comercial con X civilización, nuestra civilización se irá? ¿Desaparecerá? ¿Dejará de existir? ¿Tendremos algún lugar en el cosmos? ¿Será que acaso nosotros tenemos algún tipo de legado? Pocos hombres son los que pueden decir eso. ¿O no, Julio César? Podemos concluir, queridos amigos, que la historia es el esfuerzo inacabable de buscar nuestro lugar en el mundo. No se puede completar, no es definitiva. De alguna manera sigue siendo lo que nosotros le tenemos tanto miedo. Así como cuando un astronauta está perdido en medio del cosmos y alejándose cada vez más de la Tierra, la historia es similar. Busca el olvido, el abismo, un abismo de lo desconocido. Ese astronauta quiere saber su lugar en el mundo en medio de ese abismo. Y lo único, si no es lo primero que se le llega a la cabeza, es voltear hacia atrás, en medio del abismo, y ver el planeta Tierra, deslumbrándose en medio de aquel y terrible océano vasto e infinito de oscuridad. La historia, pues, es lo que nos permite saber que no estamos solos, que somos todos un apoyo para seguir hacia adelante. Aquí Breyen, un saludo, adiós.